Continuamos con la narración de la novela El difunto Matías Pascal de Luigi Pirandello. Capítulo 15. Yo y mi sombra. Me ha sucedido varias veces. Despertándome en el corazón de la noche en este caso no demuestra realmente tener corazón, me ha sucedido experimentar en la oscuridad, en el silencio, un extraño asombro, un extraño embarazo al recordar algo hecho durante el día, a la luz, sin darme cuenta. Y entonces me he preguntado si para determinar nuestras acciones no hacen falta también los colores, la vista de las cosas circunstantes, el diverso estrépito de la vida. Pues sí, sin duda. ¿Y quién sabe cuántas cosas más? ¿Acaso no vivimos, según don Anselmo, en relación con el misterio? Ahora habría que ver cuántas tonterías nos hace cometer este maldito universo que luego achacamos a nuestra mísera conciencia, atraída por fuerzas exteriores, deslumbrada por una luz que está fuera de ella. Y por el contrario, ¿cuántos propósitos, cuántos proyectos, cuántos expedientes maquinados durante la noche nos parecen luego triviales y se hunden y se esfuman a la luz del día? Así como el día es una cosa y otra la noche, así nosotros somos unos durante el día y otros durante la noche. Miserables siempre, ay de mí, tanto de noche como de día. Yo sé que al abrir después de 40 días las ventanas de mi habitación, no experimenté ninguna alegría al volver a ver la luz. El recuerdo de lo que había hecho durante aquellos días en la oscuridad me la ensombreció terriblemente. Todas las cosas, las excusas y las convicciones que en aquella oscuridad habían tenido su precio y su valor, no tuvieron ya ninguno, o tuvieron otro totalmente opuesto. Y en vano aquel pobre yo que durante tanto tiempo había estado con las ventanas cerradas y había hecho todo lo posible para aliviarse del aburrimiento delirante de la cárcel, ahora tímido como un perro apaleado, iba detrás de aquel otro yo que había abierto las ventanas y se despertaba a la luz del día, ceñudo, severo, impetuoso. En vano intentaba apartarle de sus hoscos pensamientos, induciéndole a complacerse ante el espejo del buen éxito de la operación, de la barba crecida de nuevo y también de la palidez, que en un cierto sentido hacía más agradable mi aspecto. ¡Imbécil! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué había hecho? Nada. Seamos justos. Había hecho el amor. En la oscuridad. ¿Era culpa mía? No había visto los obstáculos y había perdido la contención que me había impuesto. Papiano quería arrebatarme a Adriana, a la señorita Caporal me la había dado, me la había hecho sentar a mi lado y con ello se había buscado un puñetazo en la boca. Pobrecita. Yo sufría, y naturalmente, por aquellos sufrimientos. Creía como cualquier otro desgraciado, léase hombre, que tenía derecho a una compensación. Y como la tenía al lado, me la había tomado. Allí se hacían los experimentos de la muerte y Adriana, a mi lado, era la vida. La vida que espera un beso para abrirse a la alegría. Ahora bien, Manuel Bernaldez había besado en la oscuridad a su Pepita y entonces también yo... Me dejé caer en el sillón con la cara entre las manos. Sentía que los labios me temblaban al recuerdo de aquel beso. Adriana, Adriana, ¿qué
esperanzas le había encendido en el corazón con aquel beso? Mi mujer, ¿no es verdad? Abiertas las ventanas, fiesta para todos. Permanecí, no sé durante cuánto tiempo, allí en aquel sillón, pensando, a veces con los ojos cerrados, a veces encogiéndome en mí mismo, rabiosamente, como para zafarme de un agudo ataque interior. Finalmente veía en toda su crudeza el fraude de mi ilusión. ¿Qué era en el fondo lo que había parecido la mayor de mis fortunas? En la primera embriaguez de mi liberación. Había experimentado ya de qué manera mi libertad, que al principio me había parecido sin límites, por desgracia los tenía en la escasez de mi dinero. Luego me había dado cuenta también de que más propiamente hubiera podido llamarse soledad y aburrimiento, y que me condenaba a una terrible pena, la de la compañía de mí mismo. Entonces me había acercado a los demás. Pero el propósito de guardarme bien de reanudar, aunque fuera debilísimamente, los hilos cortados, ¿de qué había servido? Aquellos hilos habían reanudado por sí mismos. Y la vida, aunque yo ya en guardia me opusiera, la vida me había arrastrado con su anhelo irresistible. La vida que ya no era para mí. Ah, ahora me daba cuenta de ello realmente. Ahora que ya no podía con vanos pretextos, con ficciones casi pueriles, con piadosas, mezquinísimas excusas, impedirme tomar conciencia de mi sentimiento por Adriana, atenuar el valor de mis intenciones, de mis palabras, de mis actos. Le había dicho demasiadas cosas sin hablar, apretándole a la mano, obligándola a entrelazar sus dedos con los míos, y un beso finalmente había sellado nuestro amor. Ahora, ¿cómo responder con los hechos a la promesa? ¿Podía hacer mía a Adriana? Pero en la presa del molino, allí, en la estía, aquellas dos buenas mujeres, Romilda y la viuda Pescatore, me habían arrojado a mí, pero no se habían arrojado ellas. La libre, por tanto, era ella, mi mujer, no yo, que me había resignado a hacer el muerto, ilusionándome en que podía llegar a ser otro hombre, vivir otra vida. Otro hombre, sí, pero a condición de no hacer nada. ¿Y qué hombre, pues? Una sombra de hombre. ¿Y qué vida? Mientras me había contentado con estar encerrado en mí mismo y ver vivir a los demás, sí, me pude hacer la ilusión de que estaba viviendo otra vida. Pero ahora que me había acercado a esta, hasta coger un beso de dos labios queridos, tenía que retirarme aterrado, como si hubiera besado a Adriana con los labios de un muerto que no podía revivir para ella. Labios mercenarios, sí, hubiera podido besarlos, pero ¿qué sabor de vida hay en esos labios? Oh, si Adriana, conociendo mi extraño caso, ella, no, no, ni pensarlo, ella tan pura, tan tímida, pero si el amor hubiera sido en ella más fuerte que todo, más fuerte que cualquier prejuicio social. Ah, pobre Adriana. ¿Y cómo podría yo encerrarla conmigo en el vacío de mi suerte? Convertirla en compañera de un hombre que no podía de ninguna manera declararse y demostrarse vivo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Dos golpes en la puerta me hicieron saltar del sillón. Era ella, Adriana.
Aunque con un esfuerzo violento intenté parar en mí el tumulto de los sentimientos, no pude impedir que me viera por lo menos turbado. Turbada también ella, pero a causa del pudor, que no le permitía mostrarse alegre como hubiera querido al volverme a ver, curado, finalmente, a la luz y contento. ¿No? ¿Por qué no? Levantó apenas los ojos para mirarme, enrojeció, me tendió un sobre. Tome, para usted. ¿Una carta? No lo creo. Debe de ser la nota del doctor Ambrosini. El criado quiere saber si hay respuesta. Le temblaba la voz. Sonrió. Enseguida, dije yo. Pero una improvista ternura se apoderó de mí al comprender que ella había venido con la excusa de aquella nota para obtener de mí una palabra que la reafirmara en sus esperanzas. Una angustiosa, profunda piedad me venció, piedad de ella y de mí, piedad cruel, que me empujaba irresistiblemente a acariciarla, a acariciar en ella mi dolor, el cual solamente en ella, que sin embargo era mi causa, podía encontrar consuelo. Y aun sabiendo que me comprometería todavía más, no supe resistir. Le tendí ambas manos. Ella, confiada, pero con el rostro ardiendo, levantó despacio las suyas y las puso en las mías. Entonces atraje su cabecita rubia sobre mi pecho y le pasé una mano por los cabellos. Pobre Adriana. ¿Por qué? Me preguntó bajo la caricia. ¿No estamos contentos? Sí. Tuve en aquel momento un impulso de rebelión y me sentí tentado a revelárselo todo, a responderle, ¿por qué? Oye, yo te amo y no puedo, no debo amarte. Si tú quieres, sin embargo, y dale. ¿Qué podía querer aquella afable criatura? Apreté con fuerza contra mi pecho su cabecita y sentí que sería mucho más cruel si de la alegría suprema en ella, ignorante, se sentía en aquel momento elevada por el amor. Yo la hubiera hecho precipitarse en el abismo de la desesperación que había en mí. Porque, dije dejándola, porque sé muchas cosas por las que usted no puede estar contenta. Tuvo como una especie de desfallecimiento penosísimo al verse así de repente desligada de mis brazos. Esperaba tal vez, después de aquellas caricias, que la tuteara. Me miró y notando mi agitación me preguntó vacilando, ¿cosas que sabe usted por sí mismo de aquí, de mi casa? Le contesté con el gesto, de aquí, para quitarme la tentación que se iba apoderando de mí, de hablar, de abrirme con ella. Si lo hubiera hecho, proporcionándole enseguida aquel único, fuerte dolor, me hubiera ahorrado los demás, y yo no me habría metido en nuevos y más duros líos. Pero mi descubrimiento era demasiado reciente. Tenía todavía necesidad de profundizarlo bien. Y el amor y la piedad me quitaban el valor de romper así, de repente, sus esperanzas y mi propia vida. Es decir, aquella sombra de ilusión que de ésta, mientras callaba, podía quedarme todavía. Además sentía cuán odiosa hubiera sido la declaración que tenía que hacerles. Es decir, que yo estaba casado todavía. Sí, revelándole que yo no era Adriano Meis. Yo volvía a ser Matías Pascal, muerto y todavía casado. ¿Cómo se pueden decir tales cosas?
Esto era el colmo de la persecución que una mujer puede ejercer sobre su propio marido. Librarse ella de él, identificándole en el cadáver de un pobre ahogado y pesar todavía después de la muerte sobre él, encima de él, así. Yo hubiera podido rebelarme, es verdad, decir que estaba vivo, pero ¿quién en mi lugar no se hubiera comportado como yo? Todos, todos como yo en aquel momento, en mi lugar, hubieran considerado sin duda una gran suerte poderse librar de aquella manera inesperada, inesperable de la mujer, de la suegra, de las deudas, de una negra y mísera existencia como la mía. ¿Podía pensar nunca entonces que ni siquiera muerto me libraría de mi mujer? Ella sí, de mí. ¿Y yo? ¿No de ella? Y que la vida me había visto delante de mí, libre, libre, libre. No era en el fondo más que una ilusión, que no podía hacerse realidad sino superficialmente, y más esclava que nunca, esclava de las ficciones, de las mentiras, que con tanto asco me había visto obligado a utilizar, esclava del temor de ser descubierto, aún sin haber cometido ningún delito. Adriana reconoció que no tenía en casa verdaderamente motivo de estar contenta, pero ahora, con los ojos y con una triste sonrisa, me preguntó si para mí podía representar un obstáculo lo que para ella era motivo de dolor. No, ¿verdad? Pedía aquella mirada y aquella triste sonrisa. Oh, pero paguemos al doctor Ambrosini, exclamé, simulando acordarme de repente de la nota y del criado que esperaba. Abrí el sobre y sin poner tiempo de por medio, esforzándome por adoptar un tono burlón, ¡600 liras! Dije. Mire, Adriana, la naturaleza comete una de sus acostumbradas extravagancias. Durante años me condena a llevar un ojo, digámoslo así, desobediente. Yo sufro dolores y encierro para corregir su error y ahora además me toca pagar. ¿Le parece justo? Adriana sonrió con pena. Tal vez, dijo, el doctor Ambrosini no estaría muy contento si usted le dijera que se dirigiera a la naturaleza para el cobro. Creo que además espera que le dé usted las gracias, porque el ojo le parece bien que le parece que está bien. Ella se esforzó por mirarme y dijo quedamente, bajando enseguida los ojos: Sí, parece otro. ¿El ojo o yo? Usted. Tal vez con esta barba. No. ¿Por qué? ¿Le sienta bien? Me hubiera sacado con un dedo aquel ojo. ¿Qué me importaba ya tenerlo en su sitio? Y sin embargo, dije, tal vez él, por su cuenta, estaba más contento antes. Ahora me da cierto fastidio. Bueno, ya pasará. Fui a la pequeña alacena donde tenía el dinero. Entonces Adriana hizo ademán de marcharse y yo, estúpido, se lo impedí. Pero sí, ¿cómo podía preverlo? En todos mis líos, grandes y pequeños, como se ha visto, siempre me ha socorrido la fortuna. También esta vez vino en mi ayuda. Al intentar abrir la alacena, noté que la llave no giraba dentro de la cerradura. Empujé un poco y enseguida la puerta cedió. Estaba abierta. ¿Cómo?, exclamé. ¿Es posible que la haya dejado así? Al notar mi improvista turbación, Adriana se había puesto palidísima. La miré y le dije: Pero aquí, mire, señorita, alguien ha metido las manos aquí.
Dentro de la alacena había un gran desorden. Habían sacado los billetes de banco del sobre en que los tenía guardados y estaban sobre la estantería desperdigados. Adriana se escondió la cara entre las manos, horrorizada. Yo cogí febrilmente aquellos billetes y me puse a contarlos. ¡Es posible!, exclamé, después de haberlos contado, pasándome las manos temblorosas por la frente helada de sudor. Adriana estuvo a punto de desmayarse, pero se sostuvo en una mesita que había allí cerca y me preguntó con una voz que no parecía la suya: ¿Le han robado? Espere, espere, ¿cómo es posible?, dije yo, y me puse a contar de nuevo, apretando rabiosamente los dedos contra el papel, como si a fuerza de apretar pudieran salir de aquellos billetes los otros que faltaban. ¿Cuánto?, me preguntó ella, descompuesta por el horror, por la repugnancia, en cuanto hube terminado de contar. 12.000 liras, balbucí. Había 65. Hay 53. Cuente usted. Si no le hubiera sostenido a tiempo, la pobre Adriana habría caído al suelo, como bajo un mazazo. Sin embargo, con un esfuerzo supremo, pudo volver en sí una vez más y, sollozando, convulsa, intentó desasirse de mí, que quería tumbarla en el sillón, y quiso ir hacia la puerta. ¡Llamo a papá! ¡Llamo a papá! ¡No!, le grité, reteniéndola y obligándola a sentarse. No se ponga así, por favor. Usted me hace más daño. Yo no quiero. No quiero. ¿Qué tiene usted que ver con todo esto? Por favor, cálmese. Déjeme primero que me convenza, porque sí, la alacena estaba abierta, pero yo no puedo, no quiero creer todavía en un robo tan cuantioso. Estése tranquila, vamos. Y otra vez, por un último escrúpulo, volví a contar los billetes, aún sabiendo sin duda que todo mi dinero estaba allí, en aquella alacena. Comencé a revolverlo todo, incluso donde no era de ningún modo posible que yo hubiera dejado una suma tal, a menos que lo hubiese hecho en un momento de locura. Y para convencerme a hacer aquella búsqueda, que cada vez me parecía más estúpida e inverosímil, me esforzaba en creer inverosímil la audacia del ladrón. Pero Adriana, casi desvariando, con las manos en la cara, con la voz rota por los sollozos, gemía: «Es inútil, es inútil. Ladrón, ladrón. Además, ladrón. Todo preparado de antemano. He oído algo en la oscuridad. Sospeché, pero no quise creer que pudiera llegar hasta tanto. Papiano, sí. El ladrón no podía ser sino él. Él, por medio del hermano, durante alguna sesión espiritista. Pero, ¿cómo?, gimió ella angustiada. ¿Cómo es posible que tuviera usted tanto dinero así en casa? La miré atontado. ¿Qué podía contestarle? Tenía que decirle que, a la fuerza, en mis condiciones, debía llevar conmigo el dinero. Podía decirle que me estaba prohibido invertirlo de ninguna manera, confiarlo a nadie. Que no podía ni siquiera dejarlo en depósito en ningún banco, ya que si luego por casualidad surgía alguna dificultad, no improbable, para retirarlo no tendría manera de hacer reconocer mi derecho sobre él. Y para no parecer estúpido, fui cruel. ¿Podía nunca suponerlo?, dije. Adriana se cubrió de nuevo la cara con las manos, gimiendo desgarrada. Dios, Dios, Dios.
El temor que tenía que haber asaltado al ladrón al cometer el robo me invadió. En cambio, a mí, al pensar en lo que sucedería, Papiano no podía pretender que yo inculpara de aquel hurto al pintor español o a don Anselmo o a la señorita Caporale, a la criada de la casa o al espíritu de Max. Tenía que estar seguro de que le acusaría a él y a su hermano. Y sin embargo lo había hecho, casi desafiándome. ¿Y yo? ¿Qué podía hacer yo? ¿Denunciarlo? ¿Y cómo? Nada, nada, nada. Yo no podía hacer nada. Y una vez más, nada. Me sentí aterrado, aniquilado. Era el segundo descubrimiento de aquel día. Conocía al ladrón y no podía denunciarlo. ¿Qué derecho tenía yo a la protección de la ley? Yo estaba fuera de toda ley. ¿Quién era yo? Nadie. Para la ley yo no existía. Cualquiera podía robarme y yo callado. Pero todo esto, Papiano no podía saberlo. Y pues, ¿cómo ha podido hacerlo? Dije casi para mí. ¿Cómo ha podido atreverse a tanto? Adriana levantó la cara de las manos y me miró asombrada, como diciéndome, ¿y no lo sabes? Ah, ya, dije comprendiendo de repente. Pero usted lo denunciará, exclamó ella poniéndose en pie. Déjeme, déjeme, se lo ruego, déjeme llamar a papá. Lo denunciará enseguida. Llegué a tiempo de retenerla una vez más. No me faltaba sino que ahora, por añadidura, Adriana me obligara a denunciar el robo. No bastaba con que me hubiesen robado como nada, 12.000 liras. Debía temer, además, que el robo se conociera, rogar, conjurar a Adriana que no lo dijera en voz alta, que no lo dijera a nadie, por favor. Pero sí, sí, Adriana, y ahora lo comprendo bien, no podía en absoluto permitir que yo me callara y obligara también a ella a guardar silencio. No podía de ningún modo aceptar esta que parecía generosidad mía, por muchas razones. Primero por su amor, luego por la honorabilidad de su casa, también por mí y por el odio que tenía a su cuñado. Pero en aquel momento desgraciado, su justa rebelión me pareció realmente excesiva. Exasperado le grité, «Usted se callará, se lo impongo. No dirá nada a nadie. ¿Comprende? ¿Quiere un escándalo?» «No, no», se apresuró a protestar, llorando la pobre Adriana. «Quiero librar mi casa de la ignominia de ese hombre». «Pero él negará», insistí yo. «Y entonces usted, todos los de la casa, delante del juez, ¿no comprende?» «Sí, muy bien», repuso Adriana con ruego, toda vibrante de furor. «Niéguelo, niéguelo si quiere. Pero nosotros por nuestra cuenta tenemos mucho más, créame, que decir contra él. Usted denúncielo, no tenga consideraciones, no tema por nosotros. Nos hará un bien, créame, un gran bien. Vengará a mi pobre hermana, señor Mays. Debía de comprender que me ofendería si no lo hiciera. Yo quiero que usted lo denuncie. Si no lo hace usted, lo haré yo. ¿Cómo quiere que yo me quede con mi padre bajo esta vergüenza? No, no, no». Y luego la estreché entre mis brazos al verla desvariar así, desesperada. Y no pensé más en el dinero robado y le prometí que haría lo que ella quisiera, con tal de que se calmara. No, qué vergüenza. No era ninguna vergüenza para ella ni para su padre. Yo sabía quién era el culpable de aquel robo. Papiano había considerado que mi amor hacia ella bien valía 12.000 liras y yo tenía que demostrarle que no. ¿Denunciarle?
Pues bien, sí, lo haría. No por mí, sino para librar a su casa de aquel miserable. Sí, pero con una condición, que ante todo ella se calmara, no llorara más. Así, vamos, vamos. Y luego que me jurara, por lo que más quisiera en el mundo, que no hablaría con nadie de aquel robo, antes de que yo consultara con un abogado sobre todas las consecuencias que en tanta sobreexcitación ni yo ni ella podríamos prever. ¿Me lo jura por lo que más quiera? Me lo juró y con una mirada entre lágrimas me dio a entender sobre qué me lo juraba. ¿Qué era lo que más quería? Pobre Adriana. Me quedé allí, solo en mitad de la habitación, atontado, vacío, aniquilado, como si todo el mundo para mí se hubiese desvanecido. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que volviera en mí? ¿Y cómo volví en mí? Idiota, idiota, como un idiota fui a observar la puerta de la alacena para ver si había algún rastro de violencia. No, ningún rastro. Había sido abierta con una ganzúa mientras yo guardaba con tanto cuidado la llave en el bolsillo. ¿Y usted no se siente? Me había preguntado Pagliari al final de la última sesión. ¿No se siente como si le hubieran sustraído algo? 12.000 liras. De nuevo el pensamiento de mi absoluta impotencia, de mi nulidad, me asaltó, me aplastó. Nunca se me había ocurrido que me podían robar y que yo me vería obligado a quedarme callado y que tendría miedo de que se descubriera el robo como si lo hubiera cometido yo y no un ladrón en perjuicio mío. 12.000 liras. Pocas, pocas. Pueden robármelo todo, hasta la camisa. Y yo callado. ¿Qué derecho tengo a hablar? La primera cosa que me preguntarían sería esta. ¿Y usted? ¿Quién es? ¿De dónde ha sacado ese dinero? Pero sin denunciarlo. Vamos a ver. Si esta noche yo lo cojo por el cuello y le grito, dame enseguida el dinero que has cogido de allí, de la alacena, pedazo de ladrón. Él chilla, niega, puede incluso decirme, sí, señor, téngalo, lo he cogido por equivocación. Y entonces, pero puede darse el caso también de que me ponga una querella por difamación. Callado, callado pues, callado. ¿Me ha parecido una suerte que me tuvieran por muerto? Pues bien, estoy muerto de verdad. ¿Muerto? Peor que muerto, me lo ha recordado don Anselmo. Los muertos ya no tienen que morirse, y yo sí. Yo estoy todavía vivo para la muerte y muerto para la vida. En efecto, ¿qué vida puede ser la mía? ¿El aburrimiento de antes? ¿La soledad? ¿La compañía de mí mismo? Escondí la cara en las manos y me dejé caer en el sillón. Ah, si por lo menos hubiera sido un canalla. Tal vez hubiese podido adaptarme a permanecer así, suspendido en la incertidumbre de la suerte, entregado al azar, expuesto a un riesgo continuo, sin base, sin consistencia. Pero yo no. ¿Qué hacer, pues? ¿Irme? ¿A dónde? ¿Y Adriana? ¿Pero qué podía hacer yo por ella? Nada, nada. Sin embargo, ¿cómo marcharme así, sin ninguna explicación, después de cuánto había sucedido? Ella hubiera buscado la razón de mi marcha en aquel robo. Habría dicho, ¿y por qué ha querido salvar al culpable y castigarme a mí, que soy inocente? Ah, no, no, pobre Adriana. Pero por otra parte, no pudiendo hacer nada, ¿cómo pretender hacer menos triste papel ante ella?
A la fuerza tenía que manifestarme inconsecuente y cruel. La inconsciencia, la crueldad eran de mi misma suerte, y yo era el primero en sufrirlas. Hasta Papiano, el ladrón, al cometer el hurto, había sido más consecuente y menos cruel de lo que, por desgracia, yo tenía que manifestarme. Él quería a Adriana para no devolver al suegro la dote de la primera mujer. ¿No había yo querido arrebatarle a Adriana? Por tanto, era preciso que yo devolviera la dote a Pagliari. Como ladrón, consecuentísimo. ¿Ladrón? Ni siquiera ladrón, porque la sustracción en el fondo hubiera sido más aparente que real. En efecto, conociendo él la honestidad de Adriana, no podía pensar que yo quisiera hacer de ella mi amante. Quería, sin duda, hacerla mi esposa. Pues bien, entonces hubiera vuelto a tener mi dinero bajo la forma de dote de Adriana y además habría tenido una mujercita discreta y buena. ¿Qué más quería? Yo estaba seguro de que pudiendo esperar, y si Adriana hubiese tenido la fuerza de mantener el secreto, hubiéramos visto a Papiano que cumplía con la promesa de devolver, incluso antes del año de moratoria, la dote de su difunta mujer. Aquel dinero, es verdad, ya no podía volver a mí, porque Adriana no podía ser mía, pero iría a ella si ella hubiera sabido callarse, siguiendo mi consejo, y si yo hubiera podido quedarme todavía durante un poco más de tiempo allí. Mucho ingenio hubiera tenido que utilizar, y entonces Adriana, si no otra cosa, hubiera ganado tal vez esto: la restitución de su dote. Pensando de esta manera me tranquilicé un poco, al menos por ella. No por mí. Para mí subsistía la crudeza del fraude descubierto, el de mi ilusión, frente al cual nada era el robo de las 12.000 liras. Al contrario, era un bien, si podía resolverse un beneficio para Adriana. Yo me vi excluido para siempre de la vida, sin posibilidad de poder entrar en ella. Con aquel luto en el corazón, con aquella experiencia hecha, ahora me iría de aquella casa a la que me había ya acostumbrado, en la que había encontrado un poco de paz, en la que casi me había hecho el nido. Y de nuevo por las calles, sin meta, sin finalidad, en el vacío. El miedo de volver a caer en las trampas de la vida me mantendría más lejos que nunca de la vida de los hombres. Solo, solo, en absoluto, desconfiado, sombrío, y el suplicio de Tántalo se renovaría en mí. Salí de casa como un loco. Me encontré al cabo de un rato en Vía Flaminia, cerca del Ponte Molle. ¿Qué había ido a hacer allí? Miré a mi alrededor. Luego los ojos se posaron sobre la sombra de mi cuerpo y me quedé un rato contemplándola. Finalmente levanté un pie rabiosamente sobre ella. Pero yo no podía pisotear mi sombra. ¿Quién era más sombra de nosotros dos? ¿Yo o ella? Dos sombras. Allí en el suelo. Y todo el mundo podía pasar por encima de mí, aplastarme la cabeza, aplastarme el corazón, y yo callado. La sombra callada. La sombra de un muerto. Esa era mi vida. Pasó un carro, me quedé quieto a propósito. Primero el caballo con las 4 patas, luego las ruedas del carro. Allí, así, fuerte sobre el cuello. Oh, oh, también tú, perro. Vamos, buen chico. Sí, levanta una pata. Levanta una pata.
Me eché a reír con una risa maligna. El perro se fue corriendo, asustado. El carretero se volvió para mirarme. Entonces me moví y la sombra conmigo, delante. Apresuré el paso para meterla debajo de otros carros, debajo de los pies de los viandantes, voluptuosamente. Una mala manía se había apoderado de mí, arañándome casi el vientre. Al fin no pude seguir viendo delante de mí a mi sombra. Hubiera querido arrancármela de los pies. Di media vuelta, pero ahora la tenía detrás. ¿Y si echo a correr? Pensé. ¿Me seguirá? Me froté con fuerza la frente por miedo de estar a punto de volverme loco, de que estuviera a punto de tener una monomanía. Pero sí, así era. El símbolo, el espectro de mi vida era aquella sombra. Era yo, allí, por el suelo, expuesto a la merced de los pies ajenos. He aquí lo que quedaba de Matías Pascal, muerto en la Estía, su sombra por las calles de Roma. Pero aquella sombra tenía un corazón y no podía amar. Aquella sombra tenía dinero y cualquiera podía robárselo. Tenía una cabeza, pero para pensar y comprender era la cabeza de una sombra y no la sombra de una cabeza. Justamente así. Entonces la sentí como una cosa viva y sentí dolor por ella, como si el caballo y las ruedas del carro y los pies de los viandantes la hubieran realmente aplastado. Y no quise volver a dejarla allí, expuesta por el suelo. Pasó un tranvía y monté en él. Al volver a casa, capítulo 16. El retrato de Minerva. Ya antes de que me abrieran la puerta adiviné que algo grave debía de haber sucedido en casa. Oía gritar a Papiano y a Pagliari. Salió a abrirme toda alterada la señorita Caporale. ¿Es verdad? ¿12.000 liras? Me detuve jadeante, perdido. Escipión Papiano, el epiléptico, atravesó en aquel momento el recibidor, descalzo, con los zapatos en la mano, palidísimo, sin chaqueta, mientras el hermano chillaba dentro. Y ahora denúncielo, denúncielo. Enseguida se apoderó de mí una tremenda cólera contra Adriana, que a pesar de la prohibición, a pesar del juramento, había hablado. ¿Quién se lo ha dicho?, grité a la señorita Caporale. Nada de eso es verdad. He encontrado el dinero. La señorita Caporale me miró asombrada. ¿El dinero lo he encontrado? ¿De verdad? ¡Ah, Dios sea alabado!, exclamó levantando los brazos y corrió, seguida por mí, a anunciar exultante en el comedor donde Papiano y Pagliari gritaban y Adriana lloraba. ¡Lo he encontrado! ¡Lo ha encontrado! Aquí está el señor Mace. Ha encontrado el dinero. ¿Cómo? ¿Lo ha encontrado? ¿Es posible? Se quedaron pasmados los tres, pero Adriana y el padre con la cara ardiendo. Papiano, por el contrario, terroso, deshecho. Le miré por un instante. Debía de estar más pálido que él y temblaba de pies a cabeza. Él bajó los ojos como aterrado y dejó caer de las manos la chaqueta del hermano. Fui hacia él, casi hasta tocarle, y le tendí la mano. Perdone, usted y todos, perdóneme, dije. No, gritó Adriana, indignada, pero enseguida se oprimió el pañuelo contra la boca. Papiano la miró y no se atrevió a tenderme la mano. Entonces yo repetí, perdóneme, y alargué todavía más la mano para sentir la suya cómo temblaba. Parecía la mano de un muerto, y también los ojos, turbios y casi apagados, parecían los de un muerto. Siento de verdad, añadí, la alteración.
el grave disgusto que sin querer les he proporcionado. Pero no, es decir, sí, realmente, balbuceó Pagliari. Era una cosa que sí, no podía ser. Señor Mays, estoy contentísimo, realmente contentísimo de que haya encontrado este dinero porque Papiano resopló, se pasó ambas manos por la frente sudada y por la cabeza, y volviéndonos la espalda, se puso a mirar hacia el terradito. He hecho como aquel que reanudé, esforzándome por sonreír. Buscaba el asno y estaba encima de él. Tenía las 12.000 liras aquí, en la cartera, encima. Pero Adriana en este punto no pudo contenerse más. Pero si usted dijo que lo había mirado todo, hasta la cartera, delante de mí. Sí, allí, en la alacena. Sí, señorita, le interrumpí con fría y severa firmeza, pero evidentemente he buscado mal desde el momento que las he encontrado. Es más, pido excusas especialmente a usted, que por mi aturdimiento ha tenido que sufrir más que los otros, pero espero que... No, 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 gritó Adriana rompiendo a llorar y saliendo precipitadamente de la habitación, seguida por la señorita Caporale. No comprendo nada, dijo Pagliari aturdido. Papiano se volvió airadamente. Yo me voy igualmente hoy. Según parece, ya no hay necesidad de... Se interrumpió como si le faltara el aliento. Quiso dirigirse a mí, pero no tuvo ánimos de mirarme a la cara. Yo, yo no he podido ni siquiera, créame, decir que no cuando me han aquí, cogido en medio. Me ha abalanzado sobre mi hermano, que en su inconsciencia, enfermo como está, irresponsable, es decir, creo, quién sabe, uno se podía imaginar que le he arrastrado hasta aquí. Una escena brutal. Me he visto obligado a desnudarle, a registrarle por todas partes los vestidos, hasta los zapatos. Y él... Ah, ah. En este punto el llanto le inundó la garganta. Los ojos se le llenaron de lágrimas y como destrozado por la angustia añadió. Así han visto que... Pero en fin, si usted... Después de esto, yo me voy. No, nada de eso, dije yo entonces. ¿Por mi culpa? Usted debe quedarse aquí. Me iré yo. ¿Qué dice, señor Mays? Exclamó dolorosamente Pagliari. También Papiano, impedido por el llanto, que sin embargo quería sofocar, negó con la mano. Luego dijo, tenía que irme. Mejor dicho, todo esto ha sucedido porque yo, así, inocentemente, anuncié que quería irme a causa de mi hermano, que no se puede tener ya en casa. Es más, el marqués me ha dado, la tengo aquí, una carta para el director de una casa de salud de Nápoles, a donde tengo que ir también en busca de otros documentos que nos hacen falta. Y mi cuñada, entonces, que tiene por usted merecidamente tanto respeto, ha saltado diciendo que nadie podía moverse de casa, que todos teníamos que quedarnos aquí, porque usted, no sé, había descubierto a mí esto, a su propio cuñado. Me lo ha dicho justamente a mí. Tal vez porque yo, pobre, pero honrado, tengo que devolver todavía a mi suegro. Pero, ¿con qué sales ahora? Exclamó, interrumpiéndolo Pagliari. No, insistió orgullosamente Papiano. Yo lo pienso, no lo dude. Y si me voy,
Pobre, pobre Cipión. No consiguiendo contenerse más, rompió a llorar. Bueno, dijo Pagliari, atontado y conmovido, ¿con qué sales ahora? Pobre hermano mío, siguió Papiano con tal tono de sinceridad que hasta yo sentí que se me retorcían las entrañas de misericordia. Percibí en aquel impulso el remordimiento que debía de experimentar en aquel momento por su hermano, del que se había servido, al que hubiera endosado la culpa del robo si yo lo hubiese denunciado, y al que poco antes había hecho sufrir la afrenta de aquel registro. Nadie mejor que él sabía que yo no podía encontrar el dinero que él me había robado. Mi inesperada declaración, que lo salvara justo en el momento en que, viéndose perdido, acusaba a su hermano, o por lo menos dejaba comprender, según el proyecto que debía de haber establecido de antemano, que solamente éste podía ser el autor del robo. Le había realmente aplastado. Ahora lloraba por una necesidad irrefrenable de dar un desahogo a su ánimo, tan tremendamente golpeado. Y tal vez también porque sentía que solo podía estar así, llorando frente a mí. Con aquel llanto se postraba, se arrodillaba casi a mis pies, pero a condición de que yo mantuviera mi afirmación, es decir, que había encontrado el dinero, ya que si yo me hubiera aprovechado de verlo ahora humillado, se habría erguido contra mí, furibundo. Él estaba ya comprendido, no sabía y no debía de saber nada de aquel robo, y yo con mi afirmación solo salvaba a su hermano, el cual, a fin de cuentas, si yo le hubiera denunciado, no habría tenido tal vez que sufrir, dada su enfermedad. Por su cuenta se empeñaba, como ya había dejado entrever, en restituir la dote a Pagliari. Todo esto me pareció comprender en su llanto. Exhortado por don Anselmo y también por mí, finalmente se tranquilizó. Dijo que volvería pronto de Nápoles, en cuanto encerrara a su hermano en la casa de salud, liquidara su participación en un negocio que últimamente había montado en colaboración con un amigo suyo y buscara los documentos que necesitaba el marqués. Es más, a propósito, concluyó dirigiéndose a mí, ¿quién pensaba ya en ello? El señor marqués me había dicho que, si no le molesta, hoy, junto con mi suegro y con Adriana... Ah, estupendo, sí, exclamó don Anselmo sin dejarle terminar. Iremos todos. Magnífico. Me parece que ahora tenemos razón para estar alegres. ¿Qué dice usted, don Adriano? Por mí, dije yo abriendo los brazos. Entonces, hacia las 4. ¿Va bien? Propuso Papiano, secándose definitivamente los ojos. Me retiré a mi habitación. Mi pensamiento corrió enseguida hacia Adriana, que se había escapado sollozando después de aquel mentís mío. ¿Y si ahora viniera a pedirme una explicación? Sin duda, tampoco ella podía creer que yo hubiese encontrado realmente el dinero. ¿Qué debía, pues, suponer? Que yo, al negar de aquella manera el robo, había querido castigarla por su juramento no cumplido. ¿Pero por qué? Evidentemente porque en casa del abogado, al que le había dicho que quería recurrir para aconsejarme antes de denunciar el robo, había sabido que ella y todos los de la casa hubieran sido responsables de aquel. Y bien, ¿no me había dicho ella que gustosa afrontaría el escándalo? Sí, pero yo, estaba claro, yo no había querido. Había preferido sacrificar así 12.000 liras y por lo tanto debía de creer ella que era generosidad mía, sacrificio por amor hacia ella. He aquí a qué otra mentira me obligaba mi condición. Repugnante mentira
que me adornaba con una exquisita, delicadísima prueba de amor, atribuyéndome una generosidad tanto mayor cuanto menos ella la había solicitado y deseado. Pero no, no, no. ¿Qué estaba fantaseando? Tenía que llegar a otras conclusiones siguiendo la lógica de aquella mentira mía, necesaria e inevitable. Ni generosidad, ni sacrificio, ni prueba de amor. ¿Hubiera podido acaso engañar más a aquella pobre muchacha? Tenía que ahogar mi pasión. No volver a dirigir a Adriana ni una mirada, ni una palabra de amor. Y entonces, ¿cómo podría poner de acuerdo a Adriana aquella generosidad mía aparente, con la actitud que desde ahora en adelante tenía que imponerme con respecto a ella? Yo, pues, estaba obligado a aprovecharme de aquel robo que ella había revelado contra mi voluntad y que yo había desmentido para romper toda relación con ella. Pero ¿qué lógica era esta? Una de dos. O yo había sufrido el robo y entonces, ¿por qué razón, conociendo al ladrón, no lo denunciaba? Y en cambio retiraba de ella mi amor, como si también ella fuese culpable. O dos. Yo había encontrado realmente el dinero y entonces, ¿por qué no seguía amándola? Sentí que me ahogaba el asco, la ira, el odio hacia mí mismo. Si por lo menos hubiera podido decirle que no era generosidad la mía, que yo no podía de ninguna manera denunciar el robo, pero a pesar de todo tenía que darle la razón. Tal vez mi dinero era robado. Ella hubiera podido suponer también esto. O tenía que decirle que yo era un perseguido, un huido comprometido, que tenía que vivir en la sombra y no podía atar su suerte a la de una mujer. Otras mentiras a la pobre muchacha. Pero por otra parte, la verdad, que ahora se me antojaba a mí mismo increíble, un sueño insensato, la verdad, ¿podía decírsela? Para no mentir también ahora tenía que confesarle que había mentido siempre. He ahí a lo que me hubiera conducido a la revelación de mi estado. ¿Y para qué? No habría sido ni una excusa para mí ni un remedio para ella. Sin embargo, indignado, exasperado como estaba en aquel momento, tal vez se le hubiera confesado todo a Adriana si ella, en lugar de mandarme a la caporale, hubiese entrado personalmente en mi habitación para explicarme por qué había faltado a su juramento. Yo ya conocía la razón. Papiano mismo me la había dicho. La señorita Caporale añadió que Adriana estaba inconsolable. ¿Por qué?, pregunté con forzada indiferencia. Porque no cree, me repuso, que usted haya encontrado el dinero de verdad. En aquel momento tuve la idea, que estaba de acuerdo por otra parte con las condiciones de mi ánimo, con el asco que experimentaba por mí mismo, tuve la idea de hacer perder a Adriana toda estimación hacia mí para que no me amara más, mostrándome falso, duro, voluble, interesado. De esta manera me hubiera castigado del mal que le había hecho. En el primer momento, si le hubiera proporcionado más mal, pero con buen fin, para curarla. ¿No lo cree? ¿Cómo que no?, dije con una triste sonrisa a la señorita Caporale. 12.000 liras, señorita, ¿son una bagatela? ¿Cree usted que estaría tan tranquilo si realmente me las hubieran robado? Pero Adriana me ha dicho,
intentó añadir ella. Tonterías, tonterías, le interrumpí yo. Es verdad, mire, yo sospeché por un momento, pero sin embargo le dije a la señorita Adriana que no creía posible el robo. Y así ha sido. Por otra parte, ¿qué motivos tendría yo para decir que he encontrado el dinero si no lo hubiera encontrado de verdad? La señorita Caporale se encogió de hombros. Tal vez Adriana cree que usted puede tener algún motivo para... Pues no. Me apresuré a interrumpirla. Se trata, repito, de 12.000 liras, señorita. Si hubieran sido 30, 40 liras aún, pero no tengo idea tan generosa, créame. ¿Qué diablos? Tendría que ser un héroe. Cuando la señorita Caporales se fue para referir mis palabras a Adriana, me retorcí las manos, me las mordí. Tenía que comportarme justamente así, aprovecharme de aquel robo como si con aquel dinero robado quisiera pagarla, compensarla de sus esperanzas fallidas. Qué vil era esta manera mía de actuar. Ella gritaría, sin duda, de rabia, y me despreciaría, sin comprender que su dolor era también el mío. Pues bien, así tenía que ser. Ella tenía que odiarme, despreciarme, igual que yo me odiaba y me despreciaba. Y es más, para ensañarme contra mí mismo, para aumentar su desprecio, me mostraría ahora ternísimo con Papiano, con su enemigo, como para compensarle a los ojos de ella de la sospecha que había surgido en contra de él. Sí, sí, y así aturdiría además a mi ladrón. Sí, hasta hacer creer a todos que yo estaba loco. Y todavía más, todavía más. ¿No teníamos que ir ahora mismo a casa del marqués Giglio? Pues bien, desde aquel mismo día me pondría a cortejar a la señorita Pantogada. Así me despreciarás todavía más, Adriana, gemí, dejándome caer en la cama. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa puedo hacer por ti? Poco después de las 4 llamó a la puerta de mi habitación don Anselmo. Aquí estoy, le dije, y me puse el gabán. ¡Listos! ¿Viene así? Me preguntó Pagliari mirándome maravillado. ¿Por qué? Le dije. Pero enseguida me di cuenta de que llevaba todavía en la cabeza la gorra de viaje que solía usar por casa. Me la metí en el bolsillo y cogí el sombrero del perchero mientras don Anselmo se reía. Se reía como si él... ¿A dónde va, don Anselmo? Hay que ver. Mire cómo estaba a punto de salir también yo, repuso entre la risa, señalándome las zapatillas que llevaba en los pies. Vaya, vaya, allí está Adriana. ¿Viene también ella? Pregunté. No quería venir, dijo Pagliari, yéndose hacia su habitación, pero la he convencido. Vaya, está en el comedor, ya lista. Con qué mirada dura, de reproche, me acogió en aquella habitación la señorita Caporale. Ella, que había sufrido tanto por amor y que tantas veces había sido consolada por la dulce e ingenua muchacha. Ahora que Adriana estaba herida, quería confortarla a su vez, amable, solícita, y se rebelaba contra mí porque le parecía injusto que yo hiciera sufrir a una criatura tan buena y hermosa. Ella, sí, ella no era hermosa y no era buena, y por tanto
Si los hombres se portaban mal con ella, al menos podían tener una sombra de excusa. Pero ¿por qué hacer sufrir así a Adriana? Esto me dijo su mirada y me invitó a mirar a aquella que yo hacía sufrir. Qué pálida estaba. Se le notaba todavía en los ojos que había llorado. ¿Quién sabe qué esfuerzo en su angustia le había costado tener que vestirse para salir conmigo? A pesar del espíritu con que fui a aquella visita, la figura y la casa del marqués Giglio de Auleta me despertaron una cierta curiosidad. Sabía que estaba en Roma porque ahora ya no había otra solución para la restauración del reino de las dos Sicilias que la lucha por el triunfo del poder temporal. De vuelta a Roma al pontífice, la unidad de Italia se rompería y entonces, ¿quién sabe? El marqués no quería arriesgarse a hacer profecías. Por el momento su misión estaba bien clara. Lucha sin cuartel allí, en el campo clerical. Y frecuentaban su casa los más intransigentes prelados de la curia, los paladines más fervorosos del Partido Negro. Aquel día, sin embargo, en el amplio salón espléndidamente amueblado, no encontramos a nadie. Es decir, no. Había en el centro un caballete que sostenía una tela medio esbozada, la cual quería ser el retrato de Minerva, la perrita de Pepita, toda negra, tumbada en un sillón todo blanco, con la cabeza estirada entre sus dos patitas de delante. Obra del pintor Bernaldez, nos anunció gravemente Papiano, como si hiciera una presentación que por nuestra parte requiriera una profundísima reverencia. Entraron primero Pepita Pantogada y la institutriz, doña Cándida. Había visto a una y a otra en la penumbra de mi habitación. Ahora, a la luz, la señorita Pantogada me pareció otra. No en todo realmente, sino en la nariz. Es posible que hubiera tenido aquella nariz en mi casa. Me la había imaginado como una naricilla respingona, audaz, y en cambio la tenía aquilina y robusta. Pero aún así era hermosa, morena, con los ojos chispeantes, con los cabellos brillantes, negrísimos y ondulados, los labios finos, cortantes, encendidos. Su vestido oscuro, moteado de blanco, le iba que ni pintado sobre su cuerpo esbelto y bien formado. La afable belleza rubia de Adriana a su lado palidecía, y finalmente pude explicarme qué llevaba en la cabeza doña Cándida. Una magnífica peluca leonada, ensortijada, y sobre la peluca un gran pañuelo de seda azul celeste, mejor dicho, un chal, anudado artísticamente bajo la barbilla. Todo lo vivo que era el marco resultaba escuálida la carita delgada y blanda, aún que empolvada, pulida, embellecida. Minerva, mientras tanto, la vieja perrita, con sus roncos ladridos, no nos dejaba hacer los cumplidos. Sin embargo, la pobre bestia no nos ladraba a nosotros. Ladraba al caballete, ladraba al sillón blanco, que debían de ser para ella instrumentos de tortura. Protesta y desahogo de un alma desesperada. Hubiera querido hacer huir del salón a aquel maldito utensilio de 3 largas patas, pero como permanecía allí, inmóvil y amenazador, ella retrocedía, ladrando, y luego saltaba contra él, enseñando los dientes, y volvía a retroceder furibunda. Pequeña, chata, gorda, sobre sus 4 patitas demasiado delgadas, Minerva era realmente fea. Los ojos empañados ya por la vejez y los pelos de la cabeza encanecidos. Además tenía el lomo cerca del comienzo de la cola, todo pelado,
a causa de su costumbre de rascarse furiosamente debajo de las estanterías, en los travesaños de las sillas y donde y cómo podía. Yo ya sabía algo de ello. Pepita de repente la agarró por el cuello y la arrojó a los brazos de doña Cándida, gritándole ¡Calla! En esas entró don Ignacio Giglio de Auleta, precipitadamente. Encorvado, casi partido en dos, corrió a su sillón junto a la ventana y en cuanto estuvo sentado, poniéndose el bastón entre las piernas, emitió un profundo suspiro y sonrió a su cansancio mortal. Tenía el rostro extenuado, surcado por arrugas verticales, afeitado de una palidez cadavérica, pero los ojos al contrario eran vivacísimos, ardientes, casi juveniles. De manera extraña le caían por las mejillas, por las sienes, unos grandes mechones de pelo que parecían lenguas de ceniza mojada. Nos acogió con mucha cordialidad, hablando con un marcado acento napolitano. Luego rogó a su secretario que siguiera enseñándonos los recuerdos que llenaban el salón y que atestiguaban su fidelidad a la dinastía de los Borbones. Cuando estuvimos delante de un cuadrito cubierto por una tela verde, sobre la que estaba bordada en oro esta leyenda: No escondo, guardo, levántame y lee. Rogó a Papiano que descolgara de la pared el cuadro y se lo llevara. Debajo había protegida por un vidrio y enmarcada una carta de Pedro Ulloa, que en el mes de septiembre de 1860, es decir, en las últimas bocanadas del reino, invitaba al marqués Giglio de Auleta a formar parte del ministerio que luego no se pudo constituir. Al lado había el borrador de la carta de aceptación del marqués, valiente carta que acusaba a todos aquellos que se habían negado a asumir la responsabilidad del poder en aquel momento de supremo peligro y de angustioso desorden, frente al enemigo, el filibustero Garibaldi, ya casi a las puertas de Nápoles. Leyendo en voz alta este documento, el viejo se encendió y conmovió tanto que, aunque lo que leía era totalmente contrario a mis sentimientos, despertó mi admiración. También él, por su lado, había sido un héroe. Tuve de ello otra prueba cuando él mismo me contó la historia de cierto lirio de madera dorada que estaba también allí en el salón. La mañana del 5 de septiembre de 1860, el rey salía del Palacio Real de Nápoles en un coche descubierto, junto con la reina y dos gentiles hombres de la corte. Al llegar el coche a la vía di Chiaia, tuvo que detenerse por una aglomeración de carros y de coches delante de una farmacia que tenía sobre la muestra 2 lirios de oro. Una escalera apoyada en la muestra impedía el tránsito. Algunos obreros encaramados en aquella escalera separaban de la muestra a los lirios. El rey lo advirtió y señaló con la mano a la reina aquel acto de vil prudencia del farmacéutico que, sin embargo, en otros tiempos había solicitado el honor de ostentar en su tienda aquel símbolo real. Él, el marqués de Auleta, pasaba en aquel momento por allí. Indignado, furioso, se había precipitado dentro de la farmacia, había cogido por las solapas a aquel vil, le había enseñado al rey que estaba afuera, luego le había escupido a la cara y, blandiendo uno de aquellos lirios arrancados, se había puesto a gritar entre la muchedumbre: ¡Viva el rey! Este lirio de madera le recordaba ahora, allí en el salón, aquella triste mañana de septiembre, uno de los últimos paseos de su soberano por las calles de Nápoles, y se vanagloriaba de él casi tanto como de la llave de oro de gentil hombre de cámara
y de la insignia de caballero de San Genaro y de tantas otras condecoraciones que estaban expuestas en el salón bajo dos grandes retratos al óleo de Fernando y de Francisco II. Poco después, para llevar a cabo mi triste propósito, dejé al marqués con Pagliari y Papiano y me acerqué a Pepita. Me di cuenta enseguida de que estaba muy nerviosa e impaciente. Lo primero que hizo fue preguntarme la hora. ¿Las 4:30? Bueno, bueno. Sin embargo, que fueran las 4:30 no debía de haberle gustado mucho. Lo deduje de aquel bueno, bueno, dicho con los dientes apretados y de la voluble y casi agresiva conversación a que se entregó enseguida contra Italia y más contra Roma, tan pagada de sí misma por su pasado. Me dijo, entre otras cosas, que también ellos, en España, tenían un coliseo como el nuestro, de la misma antigüedad, pero que no se preocupaban de él ni poco ni mucho. Piedra muerta. Para ellos valía infinitamente más una plaza de toros. Sí, y para ella concretamente, más que todas las obras maestras del arte antiguo, valía aquel retrato de Minerva del pintor Manuel Bernaldez, que tardaba en venir. La impaciencia de Pepita no provenía de otra cosa, y estaba ya en su colmo. Al hablar temblaba, se pasaba rapidísimamente de cuando en cuando un dedo por la nariz, se mordía el labio, abría y cerraba las manos, y los ojos se le iban siempre allí, a la puerta. Finalmente el camarero anunció a Bernaldez y éste se presentó acalorado, sudado, como si hubiera corrido. Enseguida Pepita le volvió la espalda y se esforzó por asumir un aire frío e indiferente. Pero cuando él, después de haber saludado al marqués, se acercó a nosotros, o mejor, a ella, y hablándole en su lengua, presentó excusas por el retraso. Ella no supo contenerse más y le repuso con vertiginosa rapidez. Ante todo, hable italiano, porque estamos en Roma, donde viven estos señores que no comprenden el español. Y no me parece de buena educación que usted hable conmigo en español. Luego le digo que no me importa nada su retraso y que podía perfectamente prescindir de las excusas. El otro, mortificado, sonrió nerviosamente y se inclinó. Luego le preguntó si podía reanudar el retrato, puesto que había todavía un poco de luz. Haga lo que quiera, le repuso ella con el mismo aire y el mismo tono. Usted puede pintar sin mí o también borrar lo pintado, como le parezca. Manuel Bernaldez volvió a inclinarse y se dirigió a doña Cándida, que tenía todavía en brazos a la perrita. Recomenzó entonces el suplicio para Minerva. Pero a un suplicio bastante más cruel fue sometido su verdugo. Pepita, para castigarle por el retraso, comenzó a coquetear conmigo de tal manera que me pareció incluso excesiva para la finalidad que yo me proponía. Mirando a hurtadillas de cuando en cuando a Adriana, me daba cuenta de lo que sufría. El suplicio no era pues solamente para Bernaldez y para Minerva, era también para ella y para mí. Sentía que me ardía la cara, como si poco a poco me emborrachara el enojo que sabía que estaba proporcionando a aquel pobre joven, el cual, sin embargo, no me inspiraba piedad. Piedad allí solo me inspiraba Adriana, y como yo tenía que hacerla sufrir, no me importaba que también él sufriera por la misma pena. Es más, cuanto más sufría él, menos me parecía que tenía que sufrir Adriana. Poco a poco la violencia que cada uno de nosotros hacía a sí mismo creció y se tensó hasta el punto que por fuerza tenía que estallar.
Dio el pretexto Minerva. Como aquel día no la mantenía quieta la mirada de su dueña, apenas el pintor separaba los ojos de ellas para dirigirlos a la tela, callandito se movía de la postura requerida, hundía las patitas y el morrito en el rincón entre el respaldo y el asiento del sillón, como si quisiera meterse y esconderse allí, y enseñaba al pintor el trasero, todo al aire, como o meneando casi por burla la cola tiesa. Varias veces ya doña Cándida la había vuelto a poner en su sitio. Esperando, Bernaldez resoplaba, atrapaba al vuelo alguna palabra mía dirigida a Pepita y la comentaba refunfuñando por lo bajo. Más de una vez, al darme cuenta de ello, estuve a punto de gritarle: «¡Hable en voz alta!». Pero él, al final, no pudo más y le dijo a Pepita: «Por favor, haga por lo menos estar quieta la bestia». «¿Bestia? ¡Bestia! ¡Bestia!», saltó Pepita agitando las manos, excitadísima. «Será una bestia, pero no se dice. ¿Quién sabe lo que comprende? Pobrecita». Se me ocurrió observar a manera de excusa dirigiéndome a Bernaldez. La frase podría realmente prestarse a una doble interpretación. Me di cuenta después de haberla dicho. Yo quería decir, ¿quién sabe qué piensa que le están haciendo? Pero Bernaldez cogió en otro sentido mis palabras y con extraña violencia, metiéndome los ojos en los ojos, rebatió: «Lo que usted demuestra no comprender». Bajo la mirada firme y provocativa de él, en la situación en que me encontraba también yo, no pude remediar responderle: «Pero yo comprendo, señor mío, que usted tal vez es un gran pintor». «¿Qué sucede?», preguntó el marqués, notando nuestro aire agresivo. Bernaldez, perdiendo todo dominio sobre sí mismo, se levantó y se plantó delante de mí. «Un gran pintor. Termine». «Un gran pintor, pero con poca gracia, me parece. Y da miedo a las perritas», le dije yo entonces, resuelto y en tono despectivo. «Está bien», dijo él, «ya veremos si solo a las perritas». Y se retiró. Pepita de repente prorrumpió en un llanto extraño, convulso, y cayó desmayada en brazos de doña Cándida y de Papiano. En la confusión que siguió, mientras yo y los demás nos inclinábamos sobre la pantogada, tumbada en un canapé, sentí que me agarraban por un brazo y vi de nuevo encima de mí a Bernaldez, que había vuelto atrás. Tuve tiempo de agarrarle la mano, levantada sobre mí, y le rechacé con fuerza, pero él se abalanzó otra vez y me rozó apenas la cara con la mano. Yo le agredí furibundo, pero Papiano y Pagliari acudieron a contenerme mientras Bernaldez se retiraba gritándome: «Como si se lo hubiera dado. A sus órdenes. Aquí conocen mi dirección». El marqués se había levantado a medias del sillón, todo excitado, y gritaba contra el agresor. Yo me debatía mientras tanto entre Pagliari y Papiano, que me impedían correr para alcanzarlo. Intentó calmarme también el marqués, diciéndome que como buen caballero yo tenía que enviar a 2 amigos para dar una buena lección a aquel villano que había osado demostrar tan poco respeto por su casa. Temblando, sin aliento, apenas sí le pedí excusas por el desagradable incidente y salí corriendo, seguido por Pagliari y Papiano. Adriana se quedó con la desmayada a la que habían retirado de la habitación. Me tocaba ahora rogar a mi ladrón que me sirviera de testigo. Él y Pagliari. ¿A quién si no hubiera podido dirigirme? ¿Yo?, exclamó cándido y asombrado don Anselmo. «No, señor. ¿Lo dice en serio?».
y se reía. No quiero saber nada de tales asuntos. Yo, señor Mays, vamos, vamos, muchachadas, tonterías, perdone. Usted lo hará por mí, le grité enérgicamente, no pudiendo en aquel momento entrar en discusión con él. Irá con su yerno a ver a aquel señor y... Pero yo no voy. ¿Qué dice? Me interrumpió. Pídame lo que quiera, estoy dispuesto a servirle, pero eso no es para mí ante todo. Y luego, vamos, ya se lo he dicho, muchachadas, no hay que darle importancia. ¿Qué tiene que ver? Eso no, terció Papiano viéndome delirar. Sí tiene que ver. El señor Mays tiene perfecto derecho a exigir una satisfacción. Es más, diría que está obligado. Claro, debe. Entonces irá usted con un amigo suyo, dije, no esperándome de él una negativa. Pero Papiano abrió los brazos doloridísimo. Figúrese, ¿con qué corazón quisiera hacerlo? ¿Y no lo hace? Le grité con fuerza en medio de la calle. Bajo, señor Mays, rogó él, humilde. Mire, oiga, considere mi infelicísima condición de subalterno, de miserable secretario del marqués, criado. ¿Qué tiene que ver? ¿El marqués mismo no lo ha oído? Sí, señor, pero ¿y mañana? Aquel clerical ante el partido, con el secretario que se mete en cuestiones caballerescas. Ah, santo Dios, usted no sabe qué miserias. Y luego aquella coqueta, ¿ha visto? Está enamorada como una gata del pintor, de aquel fantoche. Mañana hacen las paces y entonces yo... Perdone, ¿cómo me encuentro? Me hallo en medio. Tenga paciencia, señor Mays. Considere. Es realmente como digo. Así que me quieren dejar solo en este momento, prorrumpí una vez más exasperado. Yo no conozco a nadie aquí en Roma. Pero hay remedio, se apresuró a aconsejarme Papiano. Se lo quería decir enseguida. Tanto yo como mi suegro, créame, nos encontraríamos liados. No estamos acostumbrados. Usted tiene razón. Tiembla, lo veo. La sangre no es agua. Pues bien, diríjase enseguida a 2 oficiales del Real Ejército. No pueden negarse a representar a un caballero como usted en un lance de honor. Usted se presenta, expone el caso. No es la primera vez que hacen este servicio a un forastero. Habíamos llegado al portal de la casa. Dije a Papiano, «Está bien». Y lo planté allí, con el suegro, marchándome solo, sombrío, sin dirección.